¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, jueves 19 de julio del presente año. Tenemos como invitado nuevamente al psicoterapeuta Hernán. Él nos hablará de un tema bastante delicado y bastante importante, como es el hostigamiento laboral. El hostigamiento sexual laboral es un tema que normalmente se presenta en todos los lugares de trabajo, y por eso nos propusimos invitar nuevamente al psicoterapeuta Hernán. Bienvenido nuevamente. Vamos a tratar el tema como siempre ha sido, con la claridad que tú le sabes dar, psicólogo. Gracias, doctor. Adelante. Gracias, buen día. Tlacotepec, Temazcal, muy buenos días, hospitales de Tlacotepec y Temazcal, ahí en la jurisdicción número 3 y 1, si no mal recuerdo. Sí, así es. Bueno, por ahí me corrigen. Buenos días a todas y a todos, amigas y compañeros de los servicios de salud de Oaxaca. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el hostigamiento sexual laboral. Vamos a ver en pantalla la siguiente diapositiva que dice: corrige este informe de nuevo. No te iría tan mal si hubieras cooperado como te indiqué. ¿Qué te parece si discutimos un aumentito de sueldo con una copita? Qué bien se le ve ese vestidito, le lucen todas sus formas. Ja, 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 ja. Tal pareciera que esto es lo normal en nuestra sociedad o en el ámbito laboral donde hombres y mujeres nos desempeñamos. El día de hoy, nuevamente con este tema, queremos hacer un reforzamiento de las acciones del programa Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de Género en los servicios de salud de Oaxaca. Este es un tema que les pega mucho a las mujeres. ¿Por qué? Porque nuevamente, como lo hemos abordado en temas anteriores, en programas anteriores, tal pareciera que en pleno siglo XXI las mujeres siguen siendo vistas como un objeto sexual, como un objeto de satisfacción, como una persona que no tiene derechos. Y el día de hoy eso es lo que vamos a abordar. Que sepamos, personal médico, paramédico y administrativo que labora en las diferentes áreas de los servicios de salud, en específico en hospitales del Estado, que la violencia es un delito. La definición del hostigamiento sexual es una forma de violencia de género. Ya hemos dicho que la violencia de género se refiere a esta diferencia, a esta marginación a la mujer por haber nacido mujer, que consiste en el asedio, acoso o demanda de favores de naturaleza sexual de forma no recíproca, de manera directa o indirecta, que resulta no grato y ofensivo para quien lo recibe, afectando la dignidad de mujeres y hombres. Hemos dicho en otros programas que es válido en algún momento hacerle un halago a una compañera, pero inclusive preguntar si ese halago no fue de su agrado, mantener una distancia, mantener una convivencia de respeto. ¿Por qué? Porque se cae en esta transgresión de una insinuación sexual. ¿Entre quiénes y dónde se da? Se da entre superior e inferior jerárquico, entre iguales y en cualquier circunstancia que los relacione, ya sea en el ámbito familiar, doméstico, docente, laboral u otro. Puede ser cometido en un solo evento o en una serie de eventos que en su conjunto causen daño a la persona. Si ustedes le preguntan a una compañera de trabajo, enfermera, administrativo, etcétera, si les incomoda en algún momento recibir halagos, ustedes, hombres, pueden llevarse la sorpresa de que sí. Hay mujeres que les incomoda recibir halagos. ¿Por qué? Porque es una forma de normalizar la violencia, es una forma de decir, en este machismo que se vive todavía en México,
y en Oaxaca aún más arraigado, que se normalice la violencia. Es una forma de decir, ay, pues yo solamente le estoy haciendo un halago. No, eso, si la mujer lo recibe como incomodidad y asertivamente comunica que no fue de su agrado, la mujer tiene derecho de no aceptar un piropo. ¿Por qué? Porque se presta a una transgresión de su toma de decisiones. La violencia o el acoso sexual laboral es un delito, el cual está fundamentado en el marco legal que a continuación les voy a mencionar. En el artículo 176 bis del Código Penal Federal, en el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 30 bis y 133 de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 241 bis del Código Penal de Oaxaca, en los artículos 12, 15, 16, 17 y 63 de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de violencia de género, y en los artículos 55 y 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y municipios de Oaxaca. ¿Qué sucede? Que muchas personas, quienes laboramos en instituciones, sabemos que existen las leyes, sin embargo, no las leemos, no somos conscientes de ellas, hasta que estamos o se está inmerso en una situación de tipo legal o de tipo penal. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su capítulo 2 de la violencia laboral y docente, menciona en el artículo 13, el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, ya lo hemos platicado en sesiones anteriores, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor, en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. ¿Qué es la connotación lasciva? De expresar palabras que den sentido a estas insinuaciones de prácticas sexuales. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Veamos pues cómo en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 13, menciona claramente que son conductas en las cuales las mujeres se sienten incómodas o llegan a experimentar un estado de indefensión. ¿Cuál es ese estado de indefensión? El que con su educación les fueron diciendo desde pequeñas, y que también lo hemos visto en otros temas, que ellas como mujeres no son dueñas de su cuerpo, que ellas como mujeres no pueden tomar decisiones, que ellas como mujeres o su cuerpo desde que nacieron como mujer son objeto de violencia, son objeto de abusos, son objeto de que otras personas se consideren propias de su cuerpo. A eso se refiere este estado de indefensión y de riesgo. ¿Para quién? Sí, para la probable víctima. Precisamente eso es lo que hemos trabajado, que en grupos de reeducación de mujeres, las mujeres aprendan a frenar esta violencia que se nos marca en algunas leyes del país. En el artículo 14 dice, las entidades federativas, es decir, los estados y el Distrito Federal en ese entonces, porque estoy hablando del párrafo reformado del Diario Oficial el 20 de enero del 2009, tomaron en consideración los siguientes puntos: establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y o de docencia. Por eso es que en este apartado, por eso es que en los servicios de salud de Oaxaca se rigen bajo la Ley Federal de Trabajo, se rigen bajo esta ley, y existe el programa de prevención y atención de la violencia familiar y de género. ¿Por qué? Porque a través de ello y del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, el Centro de Justicia para las Mujeres, la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer, se está creando política pública que garantice a la mujer la atención en temas de violencia familiar, sexual y de género. ¿Qué necesitamos hacer como ciudadanía o como personal médico? Documentarnos, dada la redundancia de estos documentos legales. ¿Para qué?
para que precisamente se ejerza ese Estado de Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En el apartado 2 menciona fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan. Ya lo veíamos en la lámina anterior, muchas veces directivos, jefes de área, en su mayoría los hombres, somos quienes ejercemos violencia por este aprendizaje erróneo, por ese aprendizaje machista, y que necesitamos ir deconstruyendo para favorecer prácticas de igualdad. Y lo dice la ley. La ley también menciona que se debe promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos. Y asimismo señala en el apartado 4, diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores. Aquí, con programa de violencia para los servicios de salud de Oaxaca, para el estado de Oaxaca, tenemos un punto favorable a nuestro favor. Tenemos un punto favorable, que es que a partir del año 2011 en el estado de Oaxaca se instaura la estrategia de grupos de reeducación para hombres y para mujeres, y con eso se da cumplimiento a la política pública que nos pide el artículo 14 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. En el artículo 15 señala, para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los 3 órdenes de gobierno deberán, esto compete a gobierno federal, a gobierno estatal y a gobiernos municipales, reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Es decir, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia señala que la violencia no se media, la violencia no se negocia, porque estaríamos revictimizando a la usuaria. Con este cambio que se genera a la Ley General de Víctimas en este año 2016, el discurso y la credibilidad de la víctima es lo que está en juego y no está en tela de discusión. El discurso de credibilidad es 100% frente a la autoridad competente, ¿sí? En el apartado 2 nos dice, establecer mecanismos que favorezcan la erradicación de la violencia en escuelas, centros laborales, privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos. Y aquí también cabe hacer mención muy importante, en el sindicato de la sección 35 de la ciudad de Oaxaca, a través de la Secretaría de Perspectiva de Género en el Trabajo, hemos hecho estas acciones de trabajar por la erradicación de la violencia, para fomentar prácticas de género en los centros laborales. Entonces, a 6 años de este programa, en esta administración, señalamos aspectos importantes que la ley nos marcó y hemos dado cumplimiento para evitar el acoso sexual laboral. ¿Qué también se ha hecho? Se han creado procesos administrativos claros y precisos en escuelas y centros laborales para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión. El programa de violencia de los servicios de salud de Oaxaca ha trabajado de forma directa con el sector educativo para erradicar la violencia en los entornos escolares y en la familia. En el punto 4 menciona, en ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de sobrevictimización que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o trabajo. Es decir, en los servicios de salud de Oaxaca tenemos el decreto de la confidencialidad de todas nuestras usuarias en situación de violencia. En el apartado 5, para los efectos de la fracción anterior deberán sumarse las quejas anteriores que sean sobre el mismo hostigador o acosador, guardando públicamente el anonimato de la o los quejosos. Son situaciones legales que nos pide la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. En el apartado 6 menciona proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, y asimismo implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir o dar curso a una queja. ¿Qué les platico?
que hemos recibido este tipo de quejas incluso al interior de los servicios de salud donde existe acoso laboral. Se han atendido con la instancia jurídica, la Dirección de Asuntos Jurídicos, y se ha llegado a acuerdos viables con la finalidad de una convivencia armónica en los entornos laborales. ¿Por qué? Porque eso implica la salud mental en el trabajo. Para hablar de salud mental necesitamos hablar de condiciones lógicas, funcionales y adaptativas en el que yo realice mi trabajo con ánimo, con gusto, con ímpetu, agradablemente. ¿Por qué? Porque el trabajo es una forma de desarrollo personal, social y profesional. La Ley Federal de Trabajo, en su artículo 30 bis, menciona: para efectos de esta ley se entiende por hostigamiento el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. ¿Y a qué se refiere? A insultos, a tocamientos, situaciones que atentan contra la dignidad de la mujer. En el artículo 133 menciona: queda prohibido a los patrones o a sus representantes, en su fracción 12, realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual en contra de cualquier persona en el lugar de trabajo. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro de trabajo. En el Código Penal de Oaxaca, en el artículo 241 bis, al que asedie, acosa o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, bien sea entre superior e inferior jerárquico, entre iguales o en cualquier circunstancia que los relacione en el ámbito familiar, doméstico, docente, laboral o cualquier otro. Se le impondrá sanción de 1 a 3 años de prisión. Si el hostigador fuese servidor público y utilizase los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior, se le destituirá de su cargo. El delito previsto de este artículo será perseguido por querella del ofendido o de su legítimo representante. ¿Qué quiere decir esto, compañeras y compañeros de los hospitales que están enlazados? Que el acoso sexual laboral es un delito y que ustedes, mujeres, compañeras de los servicios de salud de Oaxaca, tienen derecho de denunciarlo ante la instancia jurídica de los servicios de salud, en la Dirección de Asuntos Jurídicos, o bien en la Subprocuraduría Fiscalía de Delitos contra la Mujer por razón de género aquí en el Estado, o en la Fiscalía Regional en la que ustedes se encuentren. ¿Por qué? Porque si no ponemos énfasis a esta normalización de conductas violentas, la violencia va a seguir. ¿Por qué? Porque es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque es una descomposición social que estamos viviendo en este siglo XXI, donde todavía se considera en el estado de Oaxaca y en muchos lugares de nuestro México que las mujeres son objeto de satisfacción de los hombres. Precisamente en el momento en que hombres y mujeres nos empecemos a respetar y nos acatemos o nos apeguemos a los marcos normativos legales, principios sociales de moralidad que nos rigen, otra va a ser nuestra convivencia como seres humanos, donde exista respeto a la integridad del cuerpo de la mujer. La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su capítulo 3, menciona: en el ámbito laboral y docente, en los artículos 12 y 15, el hostigamiento sexual es el asedio, acoso o demanda de favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, bien sea entre superior e inferior jerárquico, entre iguales o en cualquier circunstancia que lo relacione en el ámbito familiar, doméstico, docente, laboral u otro, cometido en un solo evento o en una serie de eventos que en su conjunto causen daño a la víctima. Si se dan cuenta, pues, las diferentes leyes que nos rigen hablan de la violencia en no transgresión de los derechos de la mujer. La ley estatal también menciona en el artículo 16 que el Estado y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, tomarán medidas para establecer las políticas públicas
que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, asegurar la aplicación de sanciones a los hostigadores sexuales, promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual es un delito e instrumentar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores. Aquí un pequeño paréntesis. Precisamente producto de que existen estas anomalías contra la mujer en nuestra sociedad, es que se crean estas leyes, ¿sí? Nosotros hablamos en el ámbito de la salud, y así lo mencionan los organismos mundiales de salud en países de primer mundo, que la prevención es el aspecto sustancial para el desarrollo de cualquier país. ¿Qué sucede en México? ¿Qué sucede en Oaxaca? Sí es cierto que le estamos apostando a la prevención. Sin embargo, cuando ya existen estos servicios reeducativos para las víctimas y agresores, es que hemos tenido una deficiencia en aspectos educacionales, en aspectos de salud, y necesitamos reforzar. Hay quienes mencionan, no existe una escuela para ser padre, no existe una escuela para ser esposo. Sin embargo, en la medida en que como profesionistas de la salud empecemos a hacer cambios sustantivos en nuestra persona y con nuestras familias, nuestras hijas e hijos, y con la sociedad en la cual nos desarrollamos, vamos a empezar a ver cambios circulares alrededor de nosotros, donde vamos a convertirnos en estos agentes de cambio, y no se le va a apostar a la atención, se le va a apostar a la prevención de conductas asociales. ¿De quién es el compromiso? El compromiso es de los padres, el compromiso es del personal médico, el compromiso es de las autoridades y de toda la sociedad, con la finalidad de que aprendamos a vivir en armonía y respetando el cuerpo de las mujeres. También menciona que el Estado y los municipios deberán reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, establecer mecanismos que favorezcan la erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos, crear procesos administrativos claros, evitar que el nombre de la víctima, esto ya lo revisamos, ¿sí? La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala en el artículo 63, son atribuciones de la Secretaría de Administración, dentro de las condiciones generales de trabajo de la Administración Pública Estatal, establecer mecanismos para erradicar el hostigamiento sexual a las mujeres en los centros laborales y aplicar procedimientos administrativos para sancionar al agresor. Yo haría una propuesta aquí en este paréntesis. Yo haría la propuesta de que en los servicios de salud de Oaxaca se enfatizara en este tema de hostigamiento sexual laboral. Cierto es que es competencia de la Coordinación Estatal del Programa Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género, pero precisamente necesitamos empezar a hacer estos cambios cíclicos, ver a nuestras autoridades en salud la importancia de conocer estos temas de prevención de la violencia, prevención del hostigamiento sexual laboral, y que los servidores públicos que en algún momento tengan un cargo de responsabilidad de manejo de personal se dirijan en un marco de respeto con las personas que trabajan. Los servidores públicos serán sujetos de responsabilidad administrativa disciplinaria cuando incumplan, según lo menciona la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En su artículo 56 menciona: todo servidor público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponden al empleo, cargo o comisión, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño del servicio público, tendrán las siguientes obligaciones de carácter general, cuyo incumplimiento generará que se incurren responsabilidades administrativas, dando lugar a la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las sanciones que esta ley consigna, atendiendo a la naturaleza de la obligación que se transgreda sin perjuicio de sus derechos laborales previstos
en las normas específicas. ¿Sí? Entonces, cuando se incumpla o cuando haya servidores públicos que atenten contra un personal, será aplicada esta ley de responsabilidades administrativas. Ya hablamos el marco legal de el hostigamiento sexual. Vamos a hablar de esas características. En el año 2009, aquí en el estado de Oaxaca, se hizo un diagnóstico sobre violencia laboral y hostigamiento sexual que encontró los siguientes resultados. Más del 20% de las personas encuestadas han recibido comentarios de naturaleza sexual sobre su ropa, su comportamiento o su cuerpo que les desagradan. ¿Sí? Yo no tengo el dato cualitativo de estas encuestas, solamente tenemos los resultados. Sin embargo, vayámonos un poquito a estas prácticas erróneas o desafortunadamente cometemos personas que no hemos trabajado o no se han preocupado por trabajar el tema de violencia, no han trabajado su violencia, tienden a atentar contra la integridad de mujeres que en algún momento visten con un escote, visten con un pantalón entallado para ellas y que son víctimas de algún señalamiento obsceno por parte de, en su mayoría, les he de repetir, nosotros los hombres somos los que ejercemos violencia, producto de nuestro aprendizaje machista. El 20% de las personas reconocen conductas de hostigamiento sexual, tales como miradas insinuantes, miradas morbosas, guiños, lamidos de labios o gestos de carácter sexual. ¿Sí? Estas situaciones que tienden a incomodar, una actitud lasciva hacia las personas que están siendo objeto de estas agresiones de tipo sexual o hostigamiento sexual en el ámbito laboral. El 43% considera que son las propias mujeres las que provocan el hostigamiento sexual por su forma de actuar y vestir. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Yo quiero pensar que este 43% lo contestó la población masculina u hombres. Yo aquí les he comentado, la mujer es libre de vestirse como quiera. En algún momento, por nuestros aprendizajes machistas, somos los hombres quienes damos una connotación a esa vestimenta. Es mentira, hombres. Las mujeres se visten primero para sentirse agradable ellas y después, sí, piensen ustedes lo que quieran. Pero si ustedes le preguntan a una mujer por qué se vistió sexy, se vistió para sentirse cómoda ella, no para andar propiciando que le falten al respeto. Retomamos, más del 20% son señaladas con comentarios negativos y burlas en sus propios equipos de trabajo. Cerca del 50% reconoce haber sido hostigada sexualmente, pero no denunció. Y el 40% desconocía que el hostigamiento sexual es un delito que se puede denunciar. Precisamente esa es la finalidad de hablar de este tema el día de hoy, de que el hostigamiento sexual laboral puede empezar a transgredir, la salud mental de las mujeres y empezar a tener una aberración o miedo para ir a sus actividades cotidianas. Seguimos con las características del hostigamiento sexual laboral. Dice, acciones sexuales no recíprocas, ¿sí? Que obedece a conductas verbales, no verbales y físicas que contienen aspectos relacionados con la sexualidad y son recibidas por alguien sin ser bienvenidas. Es decir, estas miradas lascivas, estos comentarios incómodos para la mujer no son bienvenidas por parte de ella. La coerción sexual, cualquier tipo de presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta sexual. Sentimientos de desagrado para quien lo recibe, sensaciones de humillación, insatisfacción personal, culpa, enojo, molestia o depresión. Si ustedes le preguntan a una mujer si les agrada algún gesto obsceno que como hombres hayamos expresado,
lo que ustedes van a encontrar es enojo, es encontrar culpa, preguntarse qué hicieron ellas para merecer esto, que es precisamente lo que lleva a estas cuestiones de violencia sexual, el que ellas como mujeres no están haciendo situaciones para ser objeto de esta violencia, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos invita este párrafo? A que como hombres aprendamos a respetar a nuestras congéneres mujeres. Comportamiento ocurrido en un solo evento o de manera reiterada, ¿sí? Entonces, así como se dijo alguna vez algún piropo incómodo, con ese evento ya es denominado hostigamiento sexual laboral. ¿Cómo se manifiesta este hostigamiento? Referencias no deseadas en cuanto a la apariencia físico-personal, que denominamos piropos. ¿Qué es un piropo y qué no lo es? Simplemente es en algún momento la expresión de algo que es incómodo para la mujer que lo recibe, ¿sí? Donde está la tendencia lasciva a una práctica sexual. Exposición de carteles, calendarios o pantallas de computadoras con imágenes de naturaleza sexual. Miradas morbosas o gestos sugestivos que incomoden. Burlas, bromas, albures, palabras de doble sentido, comentarios o preguntas incómodas sobre la vida sexual o amorosa. Hay que aprender a convivir en un marco de respeto. A mí qué me importa la vida sexual de tal o cual persona, debe preocuparme mi vida, no la de las demás personas. Cartas, llamadas telefónicas, correos o mensajes electrónicos de naturaleza sexual no deseada. Presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseadas fuera del trabajo. Amenazas de afectar negativamente su situación en el trabajo si no aceptan las invitaciones o propuestas sexuales. Castigos, maltrato, cambio de áreas, de horarios, de asignación de funciones que no competen a la ocupación o puesto, y otras medidas por algún superior al rechazar las proposiciones sexuales. Contacto físico no deseado, palmaditas, pellizcos, roces, tocamientos de cualquier tipo, coacción de cualquier tipo para tener relaciones sexuales. Es decir, como no le dio la probita del amor, la congelan, ¿sí? Entonces, esa es una forma de violencia que en pleno siglo XXI se sigue viendo en algunos entornos laborales. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque existen, porque será querer tapar el sol con un dedo cuando esto no debe ser así, cuando el hostigamiento sexual laboral es un delito y tiene que prestarse la atención necesaria. ¿Por qué? Porque producto de estas consecuencias de acoso u hostigamiento sexual laboral, las mujeres empiezan a presentar conductas posteriores a este tipo de violencia. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Dice, las consecuencias del hostigamiento sexual laboral es una conducta que crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante para quien la recibe y para terceras personas. Las consecuencias psicológicas son duda, la mujer llega a dudar si ella lo está propiciando, molestia, ya no me voy a vestir así porque me incomoda que me estén molestando. La irritabilidad, el enojo, la depresión, la humillación, ansiedad, fatiga, falta de motivación, dificultad en la concentración, baja autoestima y aislamiento por pensar que ella es la responsable de que la estén violentando, ¿sí? Ahí es donde hombres y mujeres necesitamos aprender a convivir sin ejercer violencia de tipo sexual en los entornos laborales. Podrá sonar a broma, pero a una mujer a la cual le hacen un señalamiento de su cuerpo o de sus atributos físicos es violencia, compañeras y compañeros. Y las consecuencias fisiológicas son dolores de estómago, dolores de cabeza, náuseas, escozor en la piel, tensión muscular,
dificultad para dormir, porque esta mujer empieza a someterse a mucho estrés de solo pensar en llegar al trabajo. Pónganle atención, compañeras y compañeros, si ustedes están siendo víctimas de este hostigamiento sexual laboral, pidamos apoyo, hagamos una denuncia, porque la violencia contra las mujeres no es válida. Las consecuencias familiares son conflictos afectivos, disminución de la calidad de vida, dificultad de comunicación, tensión, irritabilidad, frustración, entre otros. Y en el trabajo, ¿qué vamos a observar? Reducción de la satisfacción con el trabajo, el estrés laboral, el aumento de riesgos de accidentes, el ausentismo, disminución en la productividad, falta de oportunidades de crecimiento, renuncia o cambio de trabajo. Yo creo que este tipo de situaciones tienen que ser frenadas. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres vamos a nuestro trabajo a ejercer una profesión o acudimos por la necesidad de cubrir situaciones básicas en casa. Entonces, no se vale la violencia que cometamos entre compañeras y compañeros, porque vean ustedes las consecuencias que esto conlleva. Vamos a ver algunos mitos que tratan de justificar la conducta violenta de este hostigamiento sexual laboral. Dice: las mujeres provocan este tipo de conductas hacia los demás por la forma de actuar y vestir. Es un mito. Las mujeres confunden conductas normales como el coqueteo y la galantería con el acoso sexual. Yo lo dejo a su criterio. Las mujeres que levantan una queja la inventan o utilizan este mecanismo como venganza hacia sus compañeros o jefes. No. Las mujeres que se quejan son persignadas, delicadas o santurronas que no se acoplan a un sistema de trabajo liberal. Vean ustedes, pues, ¿no? Las mujeres utilizan su sexualidad como un arma para ascender de puesto. Híjole. Las mujeres se quejan, pero en el fondo les gusta que las cortejen. Estos son los mitos. Estos son las situaciones que en algún momento siguen prevaleciendo en nuestra sociedad en pleno siglo XXI, porque todavía tenemos mucho trabajo que hacer. De acuerdo a un estudio que se realizaba por la Organización Mundial de la Salud en el tema de violencia, decía: faltan casi 4 siglos para que a nivel mundial estemos teniendo relaciones equitativas, relaciones de respeto entre hombres y mujeres. Entonces, fíjense cuánto trabajo nos falta por recorrer. Sin embargo, es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque si no se mencionan, muchas personas van a seguir haciendo como propios estos mitos. Estos son mitos, y yo les acabo de decir la parte fundamentada, la parte psicológica, donde un halago no es halago, porque si agrede a la mujer resulta en una transgresión de su persona. ¿Cómo suelen actuar las mujeres? ¿Cuál es la respuesta de las mujeres ante el acoso sexual laboral? Silencio y temor. La denuncia ante superiores de la institución, denuncia pública ante las instancias judiciales, ¿sí? Entonces, este es un delito que se castiga de 1 a 3 años de prisión, mínima fianza para no pisar la presión, se exigen pruebas y testigos a la víctima, las condenas son mínimas de multas y raramente van a prisión. En México y en Oaxaca, la violencia necesita ser nuevamente atendida, porque en ocasiones se sigue normalizando. La ley lo dice, es un delito. Yo diría que quienes ejercen las acciones legales cumplan las leyes, y así las mujeres tendrían mayor certeza del cumplimiento de las mismas y no tendrían por qué estar actuando en este silencio y en este temor. En la medida en que como sociedad aprendamos a convivir y se respeten las garantías individuales, estamos del otro lado.
¿sí? ¿Por qué se sigue dando el hostigamiento sexual laboral? En el área de trabajo se vinculan los estereotipos para ambos sexos y se justifica el poder de los hombres hacia las mujeres. Se refuerza el rol del hombre como proveedor a cambio de favores. ¿Y qué pasa con las mujeres que también trabajan? ¿Y qué pasa con las mujeres que aportan y que son jefas? ¿Sí? Las mujeres tienen miedo a perder el trabajo. No se tiene confianza en que una denuncia prospere y se haga justicia. Ese es el mayor de los temores y desafortunadamente a veces nos ha tocado ver que hace falta mucho trabajo en las instancias jurídicas. A los hombres se les ha educado para el ejercicio de poder, la toma de decisiones, el ejercicio libre de su sexualidad y su desempeño y desarrollo en espacios públicos. Y al mismo tiempo se desvaloriza el trabajo de la mujer y su permanencia laboral, la cual está supeditada a factores como la edad, el estado civil, los hijos, el horario, cosa que no pasa con los hombres. Es decir, se cierran las brechas de acceso a las mujeres. Los hombres tenemos mayor oportunidad y desafortunadamente estas situaciones, si no son atendidas, generan una repercusión en la salud de la mujer. ¿Cómo prevenir el hostigamiento sexual laboral? Aquí es un trabajo, ya lo dijimos hace un momento, de los 3 organismos de gobierno. En esos organismos de gobierno, las instituciones deben prever mecanismos de prevención, sanción y erradicación de este tipo de conductas en cada una de las dependencias. En todas las dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal debe trabajarse el tema de violencia, deben hacerse campañas de sensibilización, deben hacerse mecanismos y procedimientos jurídicos y administrativos que aseguren el respeto y las libertades de las mujeres en su entorno laboral. La violencia contra las mujeres es un problema de salud. La ley debe garantizar un ambiente laboral sano. Eso es lo que los estados debemos procurar. Los gobiernos en sus 3 representaciones debe estar procurando el que las mujeres se encuentren laborando en un espacio sano. Se debe incorporar el hostigamiento sexual laboral en los contratos colectivos de trabajo. Se debe hablar de códigos de conducta para prevenir el hostigamiento sexual laboral y se debe poner en las agendas nacionales sindicales el tema del hostigamiento sexual laboral. Para ustedes, mujeres, ¿qué pueden hacer si son hostigadas sexualmente? Rechacen y manifiesten con toda claridad a la persona hostigadora que su conducta es ofensiva y díganle que cese de inmediato esa conducta. Informen del hecho a sus compañeras o compañeros y la persona superior inmediata para establecer un precedente. Anoten los detalles sobre la conducta de la persona hostigadora y guarden cualquier mensaje o indicio. Busquen asesoría legal, laboral y psicológica especializada. Denuncien ante las autoridades competentes. La denuncia tiene que respetar la confidencialidad y debe proteger a los testigos. Compañeras y compañeros, estamos ante un tema nada fácil que necesitamos seguir trabajando, que necesitamos poner énfasis en el hecho de que hombres y mujeres debemos aprender a convivir en un marco de respeto. Ya lo dicen las leyes que nos rigen, lo dice la Constitución, en este momento la Ley General de Víctimas, las leyes aplicadas al Estado de Oaxaca, ¿sí? En que si los hombres no empezamos a hacer un trabajo reeducativo, no empezamos a hacer un trabajo cognitivo, afectivo, vamos a seguir cometiendo actos de violencia sexual contra las mujeres. Vamos a seguir ofendiendo con nuestras palabras. Doctor Alberto Cibaja, pues este es el tema que el día de hoy le presento a los hospitales. Bien, pues agradecemos al psicólogo, psicoterapeuta Hernán García Cortés el haber estado con nosotros con ese tema pues peligroso, interesante,
Y nuestro compañero, el licenciado Hernán, obviamente trabaja en los servicios de salud y estará con nosotros en algunas otras sesiones con temas que nos pueden a recapacitar y a tomar decisiones. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros y agradecemos a los hospitales que estuvieron en contacto también aquí con nosotros de nuestra red de telemedicina de Oaxaca, deseándoles que esta plática les haya servido y obviamente nos veremos la próxima. Buenas tardes y que estén bien.